este miércoles una especie de documental, ¿no es cierto?, nos muestra lo que es el sexo, lo que es la cultura del sexo en distintos países, en distintos lugares del mundo. Resulta que el sexólogo Rodrigo Jarpa se le ocurrió, viajó junto a la actriz Natalie Niclú a diferentes lugares del mundo para conocer cómo se vive el sexo. Y así entonces pudieron tener más información en la India sobre el sexo tántrico, o en Alemania, que nadaron desnudos juntos ahí en un lugar, en Shanghái, donde se encontraron con un mall del sexo. A ver, ¿qué es esto, Rodrigo Jarpa? ¿Qué sé? Y el tipo, tú ahora estabas como contando las cosas que habían hecho, habían algunas que ya casi que se me habían olvidado. Fue demasiada información en muy poco tiempo. Sí, demasiada. ¿Cuál fue de todas maneras la más heavy? Así que tú digas, no puedo creer que esto exista, tú que eres sexólogo, o nada te sorprendió. No, sí. Muchas cosas me sorprendieron. Si hay algo que sorprende a un sexólogo, es porque, a ver, es digno de contar. Me sorprendieron muchas cosas en Japón. Me sorprendió lo carentes de afecto que están, los solos que están. Pero ¿cómo se traduce eso en concreto? ¿Qué hacen? Se traducen en que ya no tienen relaciones reales, no se relacionan entre seres humanos. Tienen relaciones virtuales, tienen relaciones con los sistemas operativos del computador, sexo virtual, pagan por cariño, por afecto, pagan porque alguien te converse, por alguien que te escuche. Que bueno, acá yo creo que igual lo pagamos, pero de una forma no tan explícita. Claro, hay películas que se han hecho, por ejemplo. Claro, la de Spike Jonze, claro, que se enamora del sistema operativo, pero allá es real. Es real, allá es real. Sí. Y, pero llegan, o sea, tienen placer, además del placer emocional o no sé, o psicológico, pero también hay un placer sexual. Hay placer, sí, hay servicios de comercio sexual, pero la prostitución en sí es ilegal en Japón. Claro, pero me refiero, cuando tú tienes una relación virtual, ¿también hay orgasmo? Sí, para ser así directa. Sí. Ok. Después, esto de lo que pasó en India, a ver, cuéntanos que esto del sexo, ¿no será un mito esto del sexo tántrico? Es bien interesante porque en India, bueno, nos metimos en el tema del Kama Sutra, que generalmente, si yo te pregunto Kama Sutra, ¿a qué lo asocias tú? A todas las posturas conocidas en el libro Kama Sutra, que es impresionante, claro. Y generalmente antiquísimo. Lo asociamos un manual a eso. Pero pero el Kama Sutra es un manual más que del sexo específicamente, y más que estas 64 posiciones, es un manual del buen vivir, en el amplio sentido de la palabra. Sí. Del cultivo de la espiritualidad, del trabajo, de llevar una buena vida, de la vida pareja, la sexualidad, etc. Bueno, y no tener prejuicios, y es ellos a través del sexo, pues, o sea, lo ponen en un nivel casi espiritual también. Claro, en el Tantra justamente el sexo es un vehículo para la iluminación o para la trascendencia espiritual. Después esto fue cambiando, llegaron los ingleses, bueno, llegó la religión, y ahí empezó a aparecer la culpa y se empezó a dejar de vivir tan libremente y el sexo como algo tan placentero, sino que algo más asociado a la culpa, a la reproducción, etcétera, y todas las cosas que hacen las religiones. Algunas. La mayoría. Estamos conversando con Rodrigo Jarpa, sexólogo, que es el conductor de La Cultura del Sexo, esta serie documental que hizo también con la actriz Natalie Niclú. ¿Y cómo esto que se bañaron desnudos? ¿Por qué? ¿Para qué? Para generar rating. En parte sí, pero... No, en parte también para representar un poco cómo se vive la libertad sexual en Berlín, que va... Igual un poco, claro, nos bañábamos sin ropa en un lago, pero la idea era buscar una libertad que fuera un poquito más profunda que poder bañarse en pelota en un lago. ¿Ya? Era como un símbolo. ¿Pero qué tiene que ver eso con sexo? Nada, porque uno se puede bañar en pelota en las playas nudistas y no tiene nada que ver con sexo. Es que ¿qué no tiene que ver con sexo? Bueno, pero te quedes con sexo en el sentido de la cultura del sexo, porque claro, o sea, bañarse desnudo no es la cultura del sexo, es la cultura nomás.
Es que si reducimos costumbre. el sexo a la genitalidad o al coito, claro, ahí ya no, nos quedamos con muy poco tema, pero el sexo es la sexualidad, es el cuerpo, la sexualidad es ser hombre, la sexualidad es ser mujer, Ok. la sexualidad es religión, política, cultura. O sea, si yo estoy en una playa nudista y hay un señor por ahí, otras chicas también bañándose, ¿qué Es- pasa? a mí me dice mucho de cómo se vive la sexualidad o cómo ellos viven la sexualidad en un sentido Pero yo me más puedo amplio. bañar desnuda en la playa nudista y ser más fome en el sexo. Y Sí, no, y ni no, si siquiera... no, O ser asexuado. una cosa no dice la otra, sí, absolutamente. Bueno, después tuvieron, bueno, en Alemania, en Asia se dice que cuidan mucho la limpieza. Mucho, eso A me ver, llamó mucho la atención ¿cómo es eso? en Japón, que tiene que ver con este como componente más obsesivo, de que son muy trabajólicos, muy exigentes, y tienen todo un tema con la asepsia, con el no contagiarse. Muchos andan con mascarilla, estas como Sí. mascarilla médica, en todas partes, en la calle. Los hombres andan, bueno, hombres y mujeres, pero vi más hombres, andan con ceniceros portátiles. Bueno, si van fumando por la calle no tiran la ceniza Ujú. al suelo, sino que la tiran en un cenicero portátil y después botan el cigarro Bueno, ahí. si tenemos en cuenta también el nivel de contaminación Sí, que han tienen tenido. todo un sistema de higiene en el baño, Ya, y- en la taza del baño, una cosa muy tecnológica que te limpia entero y te seca. Después de uno ir al baño a qué hacer, bueno, a genial, orinar o a defecar, ¿sí? una cosa fantástica. Con un ¿Y, par de botones y uno queda como guagua. y qué pasa con el sexo y la limpieza? Tienen también como relación distante con los otros, también como Mm. de asepsia, como de gel antibacterial. Rodrigo, esto de ir a hacer estas series documentales de la cultura del sexo, ustedes llegaron y cómo hicieron para conocer, acercarse a ese mundo. ¿Tuvieron que de alguna manera entrar a la intimidad de personas? ¿Cómo? Bueno, había un equipo de periodistas que hacía la investigación, después los productores locales de cada lugar que íbamos y, bueno, todo el equipo acá. En algunos lugares fue más difícil que otros, de frente a hubo algunas cosas que los productores no pudieron producir en el fondo, pero igual íbamos a la aventura, ya, vamos. En algunos lugares nos echaron. ¿Cómo cuáles? En Japón, bueno, estoy pegado en Japón, pero nos Sí, echaron de varios lugares, en ya. todas partes nos echaron de algún lugar. Pero en Japón era bien divertido, porque nos veían y era como, fuera. O sea, Ok. y nos preguntaban, ¿hablan japonés? No, fuera. Esto es solo para japoneses. Ah, ok. Bueno, en general también la gente es muy distinto cómo se relaciona la gente, la interacción que se da, Ujú. por ejemplo, cuando uno quiere hablar con alguien en la calle en Brasil, a qué es lo que pasa si es que uno quiere hablar con alguien en la India. ¿Por qué eligieron estos países y no otros? ¿Por qué ir a hablar de la cultura del sexo tan lejos y no en Chile? ¿Por qué podríamos hacer lo mismo aquí en Chile, la cultura del sexo en Antofagasta, no sé, en el sur, en Santiago? A ver, Bueno, siendo bien honesto, sí. por un lado, a mí me atrae más ir a hacerlo y aprovechar de recorrer el mundo y conocer distintas culturas que son realmente muy distintas. Ujú. Y el conocer culturas distintas también nos permite aprender más de nosotros y poder mirarnos a nosotros y poder valorar cosas que nosotros tenemos y quizás aprender cosas distintas y que podríamos integrar para bien en nuestras vidas sexuales. ¿Cómo? Los lugares fueron elegidos porque de alguna forma son icónicos o representativos de temas en específico. Ahora, cuando tú dices que en Shanghái se encontraron con un molde del sexo. Era un molde del sexo que está patrocinado por el gobierno, porque el gobierno ve que en eso aumenta la funcionalidad a nivel de la pareja, Ujú. funcionalidad a nivel de familia, también eso se traduce en el tema laboral y, eh, bueno, básicamente eso, tiene como un componente político. España, No fuimos a España, ¿no? no, Todavía no. para la segunda temporada. Ya, ok. Pero es que hay, mira, ponte tú, no sé, la tecnología y ¿Y el Estados sexo no lo Unidos? podríamos conocer acá bien Claro. en Chile. ¿Estuvieron en Nueva York? Estuvimos en Nueva York. En Nueva Eh, York el tema era el el sadomasoquismo. sadomasoquismo, ¿Por qué justamente. asocian Nueva York con sadomasoquismo? Porque es uno de los lugares donde más se practica
y donde hay agrupaciones más organizadas respecto a la práctica del BDSM o del sadomasoquismo. ¿Y por qué? ¿Qué crees tú? ¿Hay alguna explicación sociológica al Hay respecto? muchas explicaciones distintas, que a mí, más que nada, todas me parecen interesantes y entretenidas, pero finalmente yo creo que quedan bastante como en el terreno de las hipótesis, como de algo de lo que no se tiene certeza absoluta. ¿Qué vamos a aprender mirando esto? ¿En qué nos puede aportar? Vamos a aprender a conocer culturas muy distintas, ¿Sí? pero también hay un constante diálogo con la Natalie, también reflexiones que hago yo, que hace ella, respecto de cómo vivimos nosotros la sexualidad y también de cosas, como llevándolo mucho más a lo concreto, cosas por ejemplo que yo veo en la consulta. Vamos a hablar de falta de control eyaculatorio o eyaculación precoz, falta del deseo, que es una casi que de carácter epidémico, el orgasmo, a ver, la dificultad momento. para tener orgasmo. Momento. Me voy a detener esto. Casi epidémico el tema de la... Casi epidémico por la cantidad El de tema parejas que tienen falta de deseo. Parejas estables. ¿En todas las culturas? Yo estoy pensándolo específicamente acá, lo que a mí Chile. me toca ver en Ya, la ¿tú consulta. crees que entonces ver esta serie puede hacer reflexionar a esas parejas que están viviendo esta falta de deseo? ¿Qué? Es que lo reflexionamos en torno a lo que vimos en otras culturas y también vamos haciendo reflexiones respecto a lo que pasa acá. Ok. ¿Y en las otras culturas no se da esto? Sí, también se da. Ah. En algunas más que en otras, pero sí, se da. En algunas muchísimo más que acá también. ¿Cómo cuáles? Parece que hoy día quedé pegado con Japón, en Japón. Ya. Oye, Pero también vemos qué cosas de repente pueden servir para salir de pero eso. tú como sexólogo, Rodrigo Jarpa, ¿qué le dirías a las parejas que tienen que hacen parte de esta epidemia, como dices tú, de la falta de deseo sexual? ¿Tiene solución? Absolutamente. Tiene solución y muchas veces A ver, es que yo creo que muchas parejas creen que tienen un problema o un trastorno, y estas palabras que suenan tan a patología como trastorno o Sí. disfunción, porque tienen la expectativa de que, por ejemplo, el deseo tiene que ser algo espontáneo y que después de 10 años juntos van a seguir teniendo el mismo deseo y la misma pasión que tenían el primer año de relación, cosa que es una fantasía, no es así. Esperan, no sé, a los 10 años que todavía me den ganas de una manera espontánea, sin hacer nada. Llegar de trabajar los dos, ponerse a ver las noticias del caso Penta y que les baje una calentura irrefrenable. Sería muy raro que pase algo así. Y entonces que hay que forzar la calentura, perdón que utilice esa palabra. Pero... Forzar puede ser una forma de verlo. A mí me gusta más pensarlo como estar dispuesto, disponible, abierto. Como tener la disposición a que el deseo aparezca y empezar a construirlo desde ahí. O sea que somos bien parecidos los seres humanos en todo el mundo, finalmente, para vivir la sexualidad, Sí. las disfunciones, como dices tú, el problema de erección, el problema de eyaculación precoz, el problema de falta de deseo, se da en todas partes. Sí, se da en todas partes. La forma de mirarlo y también la forma de enfrentarlo es distinta. En la India, por ejemplo, ahí nos metimos en el tema del sexo tántrico, que el sexo tántrico llama la atención, porque generalmente para los indios, para la gente que vive ahí, es poco conocido y muchos decían que era magia negra. Lo tendían a asociar a algo muy, muy negativo. Pero en algunos lugares hay gente que lo practica y generalmente hay mucho occidental que va a practicarlo. Bueno, y ellos tienen todo ¿qué un es tema... practicar el sexo tántrico? Un ejemplo. Tiene que ver con una conexión profunda y con una trascendencia y con poder cultivar la espiritualidad. Pero me estás diciendo y la cosas iluminación. muy teóricas. Sí, muy teórica. Ahí fuimos a un taller y que nos enseñaban cosas más prácticas. ¿Cómo qué? Como conexión con la otra persona a través de la respiración, ir coordinando los ritmos de respiración, técnicas a través de la mirada, en que de alguna forma como que se diluyen los límites del yo y uno se fusiona con la otra persona. Es como parecido a estar drogado o algunas drogas. Bueno, ahí ellos nos entregaban técnicas más concretas. Yo creo que para nuestra vida occidental es bastante difícil llevarlo a cabo en plenitud, sobre todo también cuando se asocia a deidades o a figuras religiosas específicas. Ajá.
Pero yo creo que sí, como una práctica quizás más ligada a la meditación o al estar presente, yo creo que puede ser muy potente y evidentemente que sirve. ¿Qué vamos a ver como imágenes? Así, imágenes, wow, sexo explícito, desnudos, o qué, o es una serie así como más bien científica. Vamos a ver de todo. Hay desnudos, hay latigazos, hay... ¿Y la censura? Yo pensé que, quizás no debería estar diciendo esto, pero yo pensé que iban a censurar más. Y a mí me sorprendió, por lo que he visto, yo no he visto todos los capítulos ya armados y la versión final, pero encuentro que se muestra bastante, pero lo necesario, como para... creo que está todo justificado y es dentro de un contexto. Sería muy raro que no se mostraran algunas cosas, que quedaran fuera. ¿Te excitó alguna escena o algo que tuviste? No. No. Todo desde... Quizás ahora, si es que lo viera ahora, en otro contexto, pero mientras estaba ahí, no, la verdad que no. Qué profesional, ¿eh? Muy profesional. Bueno, Rodrigo Jarpa, sexólogo, el conductor de esta nueva serie documental que se llama La cultura del sexo. Yo creo que estaría interesante que la próxima temporada o alguna temporada la hagan en Chile también, ¿eh? Sí, no se estaba considerado absolutamente. Mirarnos al espejo. Sí. ¿O no? Pero mirar afuera también es una forma Claro, de mirarnos sí, nosotros. Sí. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.